A veces la fiesta está tan divertida que quisiéramos bailar hasta ya no poder más. Pero siempre llega la madrugada, nos despedimos y la fiesta termina. Bueno, casi siempre así es como suceden las cosas. Salvo por aquella vez cuando la epidemia del baile llegó a Estrasburgo y la gente bailó, literalmente, hasta morir. Yo soy Perla Saldívar y quédense conmigo aquí en Juro que es Real. ¡Comenzamos! El año era 1518 y todo marchaba como de costumbre en el pueblo francés de Strasbourg. De pronto, una mujer de apellido Trophy comenzó a bailar en la calle sin motivo aparente. Nadie sabía por qué, pero ella seguía bailando y no hubo quien pudiera hacer algo para detenerla. La señora Trophy duró entre 4 y 6 días bailando por su cuenta. Sin embargo, después de la primera semana ya se le habían unido 34 personas, la mayoría de ellas mujeres. Luego de un mes, se calculaba que más de 400 personas formaban parte de este frenesí de baile sin sentido. Los médicos y sabios de los alrededores se reunieron para observar el fenómeno, sin tener idea de a qué rayos se estaban enfrentando. Era la Edad Media y la ciencia no estaba en su mejor momento. Además, ¿cómo explicar algo semejante? Aún es fecha que no sabemos qué pasó exactamente. Pero aún más importante que la causa era el remedio. ¿Qué hacer para que todo volviera a la normalidad? Después de debatirlo seriamente, se llegó a la conclusión de que la única cura para la epidemia del baile era seguir bailando. Las autoridades incitaron a todos a continuar día y noche con la danza. Inclusive contrataron músicos y acondicionaron mercados en el lugar para que nadie dejara de bailar hasta que estuviera 100% curado y libre de entes sobrenaturales. Pero esto resultaba contraproducente, ya que animaba a más personas a unirse a la danza. Después de un mes la cosa se puso fea. La gente comenzó a morir. Les daban infartos, apoplejías o simplemente el cansancio terminaba con sus vidas. Pero ¿qué es lo que sabemos hoy en día de este misterioso suceso? La llamada coreomanía, o también conocida como la epidemia del baile, ocurrió principalmente en algunas ciudades de Europa entre los siglos XIV y XVII. Se trataba de un fenómeno social en el que grupos de personas comenzaban a bailar sin tener motivo aparente. Se cree que tal vez lo hacían con algún trasfondo religioso o simplemente para combatir el estrés que ocasionaban las carencias que tenía la mayoría de la gente en aquel entonces. ¡Comadrita! ¡Qué bueno que la veo! Fíjese que empecé a vender por catálogo. ¡Zapatos! Pero si ya tengo 2 pares, comadre. ¡No, comadre! ¡Instrumentos de tortura! ¡Ay, te van a encantar! Lo que debería de hacer es pagarme la tanda. Ya me debe 3 peniques, comadre. Comadre, si yo le iba a pagar. Lo que pasa es que cuando iba de camino me dio la fiebre del baile y ya no pude llegar. Pues páguemelos de una vez. ¡Ay, comadre! Me está volviendo, comadre. ¡Ay, comadre! ¡Ay! Otras teorías apuntaban al envenenamiento con un hongo llamado cornezuelo, que infecta el centeno y provoca alucinaciones. Este hongo contiene ergotamina, que es muy parecida estructuralmente al LSD. Cabe mencionar que este hongo también está vinculado a los juicios de brujas de Salem, así que suena bastante lógico. El último caso reportado de coreomanía ocurrió a mediados del siglo XVII. Desde entonces, esta extraña epidemia está considerada como erradicada. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir y por todos sus likes y suscripciones al canal. Si desean ver algún tema en este programa, estaremos muy atentos a todos sus comentarios. Recuerden que cada jueves les traemos historias reales tan sorprendentes que van más allá de la ficción. Yo soy Perla Saldívar y esto fue Juro que es Real. ¡Hasta la próxima!